En el turbulento panorama político peruano del siglo XX, se eleva fulgurante y limpia la figura de un arequipeño que merece el título de apóstol de la civilidad, la moral y la justicia, don José Luis Bustamante y Rivero. Hijo del doctor don Manuel Bustamante y Barreda y doña Victoria Rivero y Romero, José Luis nació el 15 de enero de 1894. Los estudios escolares los cursó en el Colegio Jesuita San José y los superiores en la Universidad San Agustín. Pasó a la Universidad San Antonio Abad del Cusco, en la que obtuvo el grado de doctor en letras, con una tesis sobre reorganización de las universidades. Luego en San Agustín nuevamente obtuvo los grados de bachiller y doctor en jurisprudencia, con la tesis Justicia Militar y Organización y Procedimientos de la Justicia Militar en el Perú. Al cabo de una década de ejercer la abogacía, se graduó también de doctor en Ciencias Políticas y Económicas con un estudio sobre el arbitraje peruano-chileno ante el derecho internacional. En aquellos años, cultivó la poesía con lirismo clásico, habiendo ganado el premio en el certamen convocado por el diario El Heraldo, con el bello poema titulado A la ciudad que fue, dedicado a la Arequipa de antaño. Esta vena poética habrá de manifestarse a lo largo de su vida. Su elogio a Arequipa es una muestra emblemática de su fina y galana prosa. Lamentablemente, esta valiosa obra poética se encuentra dispersa, esperando su compilación. En compensación, el doctor Bustamante y Rivero nos ha dejado una huella profunda y permanente como jurista y político ejemplar. Su proyecto de ley de juzgados de paz mereció el premio del concurso que en 1919 convocó el Colegio de Abogados de Arequipa. Paralelamente a su profesión de abogado, ejerció la docencia en el Colegio del Seminario San Jerónimo y las cátedras de Filosofía Moderna, Geografía Social e Historia de América en la Facultad de Letras y de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de San Agustín. En ese entonces gobernaba Augusto B. Leguía, quien intervino en las universidades atentando contra la autonomía académica. Bustamante renunció a la universidad y colabora decisivamente en la revolución que el coronel Sánchez Cerro inició en Arequipa contra la dictadura de Leguía, pues aunque en su momento no se supo, fue Bustamante y Rivero el autor del célebre Manifiesto de Arequipa, en el que se revela como político y anuncia una nueva era de legalidad y justicia. En 1930 teníamos una dictadura que había durado 10 años, la de don Augusto Leguía, hombre muy eficiente al comienzo, pero que le ocurrió lo que inexorablemente ocurre cuando un gobierno se prolonga o quiere ir más allá de lo necesario. Entra la corrupción, el vicio, el aprovechamiento del poder con toda clase de licencias y sin ninguna ley moral. Sánchez Cerro se sublevó en Arequipa, era un comandante, pero quien le sirvió de iluminación en el pensamiento, quien puso en su boca las palabras de lo que se llama el manifiesto, o sea, la proclama en que justifica su revolución, fue escrita por don José Luis Bustamante. Ese manifiesto de Arequipa de 1930 hizo que don José Luis trascendiera al mundo del Perú, porque es un documento de una extraordinaria calidad. Y tras una breve actividad política como ministro de Justicia, Culto e Instrucción en la Junta de Gobierno Cívico-Militar que asumió el poder, Bustamante vuelve a la docencia universitaria. En los próximos años, sirve a nuestro país en el extranjero como embajador y como delegado ante conferencias internacionales hasta 1945, en que es requerido por una coalición de fuerzas políticas agrupadas en el Frente Democrático Nacional para postular a la presidencia de la República. La integridad moral de su persona, su profundo conocimiento de la política nacional y sus avanzadas ideas democráticas
están expresados en su programa de gobierno, que está fundamentalmente orientado al bien común. Encarna la esperanza y triunfa en las elecciones. Pero desde el inicio de su gestión tuvo que afrontar las dificultades que presentaba el nuevo orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Y en esta labor destaca su visionaria renovación del derecho marítimo al ampliar hasta 200 millas el mar territorial peruano, superando así los estrechos márgenes que imponían las grandes potencias. Me tocó trabajar con don José Luis en esta segunda etapa. Yo no lo conocía, pero había contribuido en algo a su elección como presidente desde un semanario que hizo toda la campaña publicitaria de don José Luis. Se llamaba el semanario Jornada, que lo dirigíamos aquí en Lima. Yo no conocía a don José Luis sino 2 años después, cuando me llamó porque gente salida de Jornada que trabajó a su lado tuvo algún tipo, en fin, de problemas o rozamientos. Y a mí me llevaron francamente solo para que hablara con él y pudiera sugerir alguna idea. Don José Luis, que dicen que era indeciso, me demostró ese día que no era tan indeciso, porque a las 5 de la tarde que terminó nuestra breve reunión de 20 minutos, me dijo: le ruego que se quede usted desde hoy, si le es posible, para que usted trabaje en el mismo sitio donde sus amigos habían venido trabajando. Desde entonces estuve ligado a don José Luis. Tuve el enorme privilegio de ser su abogado cuando durante la dictadura de Odría le negaron su retorno al Perú, y tuve que patrocinar en nombre de él un recurso de habeas corpus para que se le permitiera volver al Perú. Como dice el historiador Alberto Tauro del Pino, en la política interna, el partido aprista pugnaba por establecer su predominio en el poder legislativo. Los parlamentarios adictos a Bustamante se pusieron de acuerdo para impedirlo, no concurriendo a las sesiones de las cámaras de senadores y diputados. Como respuesta a esta estrategia, un sector de apristas promovió en el Callao un motín de la Armada que fue prestamente sofocado y motivó la proscripción de aquel partido. Paralelamente, el general Manuel Odría inició en Arequipa un movimiento militar que fue secundado en Lima por el general Zenón Noriega, que provocó abruptamente el término del gobierno del doctor Bustamante y Rivera. La democracia es amenazada, y como es frecuente en nuestra historia, la insensatez reaparece. Y el hombre que se adelantó a su tiempo está solo. Prevalece la hostilidad y Bustamante es derribado. Su pulcritud moral y nobleza política son escarnecidos. Bustamante se retira del escenario político. Desterrado, viaja a Buenos Aires, Madrid y París. El tiempo pasa inexorable y la dictadura de Odría llega a su fin. Es el año 1955 y los propios militares le señalan la puerta de salida, pero también indican que el próximo gobernante deberá continuar las líneas del régimen. El doctor Bustamante y Rivero se encuentra en Ginebra y desde el destierro envía su mensaje al Perú, denunciando la falta de garantías constitucionales y que el estado de sitio impide un proceso electoral limpio, y que es menester defender la calidad humana del hombre y avanzar por un socialismo evolutivo pacífico, un socialismo cristiano que conduzca a la equidad y a la justicia. El mensaje es confiscado por la dictadura, pero a la postre el devenir histórico ha de reivindicarlo. Era don José Luis fundamentalmente un hombre bueno. No solo llegó a la presidencia de la República en el Perú, y lo hizo con gran calidad, con gran señorío, sino que llegó además a ser presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y ahí radica una corte que es la corte más grande de justicia en el mundo. Las naciones entregan sus problemas para que esa corte los resuelva. Don José Luis fue invitado, después de haber sido derrocado
en la presidencia del Perú del año 48, fue llamado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y llegó a ser presidente de la Corte Internacional de Justicia. Don José Luis es un orgullo para el Perú y un ejemplo para las generaciones peruanas. Por acuerdo de los gobiernos de Honduras y El Salvador, es nombrado mediador en el conflicto limítrofe que enfrentaban ambos países y, apelando a la justicia y a la razón, logró reconciliar. Por tal actuación, le fue ofrecida una cuantiosa fortuna que él rechazó, en actitud que denota su elevado desprendimiento. En 1981, el gobierno del presidente Belaúnde le confirió las palmas magisteriales en el grado de Amau. 3 años después, el venerable anciano dejó de existir, legándonos el más bello y sólido ejemplo de docencia política, sabiduría y civismo, nobleza y pulcritud moral a toda prueba.